Bueno, buenas tardes. Como decía el Eclesiastés, texto que nos leyó Claudia, hay un tiempo para cada cosa. ¿Ah? El año 2003, estábamos recordándonos, me tocó visitar a Larry, que estaba terminando un posgrado en Loyola University en Baltimore, en cuestiones de pastoral counseling, y en ese tiempo también en Chile habíamos tenido una de las primeras situaciones de abuso más conocidos públicos, que fue el caso del cura Tato. ¿Se recuerdan? Había sido el año 2002, 2003. Y en Estados Unidos la situación estaba muy candente. Hacía un par de años que se había destapado con mucha fuerza el tema de los abusos en Boston, en la iglesia de Boston, que había sido destapado por el Boston Globe, el periódico. Habrán visto a lo mejor algunos de ustedes la película, que está muy bien, retrata muy bien cómo fue el proceso. Y en ese tiempo conversábamos con Larry, que estaba terminando su posgrado, que era muy importante para nosotros abordar este tema ya no solamente en términos de tomar conciencia de lo que estaba pasando, sino que teníamos que prepararnos y formar para un mejor proceso de acompañamiento de las personas, en términos mucho más profesionales, más serios. Y ahí, de esa idea, esa conversación, nació el magíster en acompañamiento psicoespiritual, que ya desde el año 2006 ha venido ofreciéndose en la Universidad Alberto Hurtado bajo la dirección de Larry. Es decir, un tema que hay que abordarlo no solamente en términos espirituales, sino también profesionales. Incrementar nuestra capacidad de abordar las distintas dimensiones asociadas a las situaciones de abuso, de escándalo y de encubrimiento, por cierto. Este año hemos estado con este tema desde que la agenda nos la marcó de manera decisiva la visita del Papa, pero no por los temas que trató en los distintos encuentros, sino por la famosa entrevista al final de su visita ahí antes de entrar en la misa en Iquique, donde como que desencadenó todo un proceso de aún mayor toma de conciencia de algo que no terminamos de digerir. Y desde entonces a esta parte hemos estado viviendo cada vez más una experiencia de dolor muy profunda. Cada semana como que afloran nuevos capítulos de esta serie interminable. ¿Eh? Netflix se queda corto con lo que estamos viviendo en Chile, pero bueno, es una serie que hay que seguir de principio a fin. Y una de esas, en el Consejo de Servicio de CBX, conversando estos temas, nos dimos cuenta que no hay que salir tan rápido de la crisis, que hay que vivirla, que hay que padecerla, hay que sufrirla, llorarla, porque es condición de posibilidad de que algo nuevo pueda salir. Y ahí, dando vueltas, se nos ocurrió entonces pedirle ayuda a Larry, porque este es uno de los temas importantes. La pérdida del duelo es uno de los temas clave en los procesos de acompañamiento de las personas, de las comunidades. Entonces, aplicarla a nosotros también, cómo vivir esta realidad en términos de pérdida y duelo. Larry, como les decía, tiene una formación jesuita. Hoy, actualmente, además de estar dirigiendo ya hace 12 años este programa, él es un miembro de la Comisión Nacional de Prevención de Abuso de la Conferencia Episcopal. Ha sido incorporado, le ha tocado realizar un sinnúmero de actividades en esa línea, también de lo mismo para la compañía. Es uno de los miembros del equipo que está constituido por una serie de profesionales, laicos, laicas, gente muy competente que nos está ayudando también a los jesuitas a abordar este tema. Así que no me queda más que agradecerle a Larry que nos ayude con su reflexión, con la experiencia, con lo que ha ido también él mismo aprendiendo en estos años, en este servicio a la Iglesia y a la sociedad chilena. Así que
Le agradecemos a Larry que nos ayude a reflexionar y ustedes tomen nota porque además de reflexionar nosotros, la idea es que podamos profundizar de estos temas en las propias comunidades. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todos, qué gusto estar acá. En esta sala de clase yo enseñaba, ¿te acordáis en el diplomado en teología? Fernando era mi jefe en la clase de antropología teológica que me pidió algunos años. Era esta misma. Yo les quiero invitar a que reflexionemos sobre este tema desde lo psicológico y lo espiritual. Ustedes van a ver aquí que me voy a saltar una oración que vamos a hacer al final. Entonces, para que terminemos dando gracias y pidiendo por la iglesia. Pero quisiera decirles como las 3 partes que vamos a dividir este encuentro. En la primera voy a hacer una presentación de temas de pérdida y duelo para nuestra fe. O sea, qué estamos perdiendo y doliéndonos hoy, pero también en perspectiva de esperanza. ¿Y dónde está la esperanza en una crisis? Es un ejercicio que tenemos que hacer. Entonces les quiero invitar a que en un segundo momento dialoguemos en tríos y después hagamos un plenario todos juntos de tal vez ampliando con preguntas, profundizaciones de la propuesta que yo les traigo hoy día. En el fondo, la idea es que conversemos, porque estas cosas se elaboran cuando se verbalizan y hacen daño cuando se guardan. Les invito entonces a que tengamos un encuentro de valentía. A veces esto decírselo a uno mismo le cuesta, ¿eh? Por ejemplo, reconocer que uno tiene rabias, que será la segunda parte de lo que presentaré. Rabias. Rabias con nombres y rabias no nombradas. Desolaciones que estamos viviendo. Para un mundo ignaciano la palabra desolación está llena de sentido. Los invito a que seamos valientes de mirar qué nos provoca la crisis actual. Y en segundo lugar, no nos quedemos pegados en la desolación. Esta frase es del Papa. Cuando vino a la catedral en enero, dijo, cuidado con rumiar la desolación, porque en ella cuando uno le da demasiado vuelta se queda instalado en la distancia de los demás y sobre todo en la distancia de Dios. Y por lo tanto, citando hoy día, nos recibimos una muy buena noticia, se anunció el proceso de beatificación del padre Pedro Arrupe. ¿Hay alguna sala aquí? Debe haber alguna sala Arrupe, porque en todos lados de la compañía tenemos una sala Arrupe de algo. Esta es una frase de él, pero yo le cambié el final. Él tiene un bello escrito que se llama Cimentado y arraigado en la caridad, que debe ser del año 81. Yo le cambié y le puse cimentado y arraigado en la esperanza. Son las virtudes teologales. Si no las tratamos de vivir, no estamos viviendo la conexión con el Señor. Sin fe, sin esperanza y sin caridad cuesta caminar. Entonces, comenzando, les quiero hacer esta propuesta. Que primero pensemos que la iglesia está llagada. Es una frase del Papa enviada a todos nosotros en mayo. Al reflexionar sobre la crisis, él dice, solo vamos a entender lo que estamos viviendo si somos empáticos con las llagas de otros. Entonces, tiene un lado purificador el estar llagado, porque nos hace comprensivos con otras situaciones humanas chilenas que están pasándolo mal. Esa es la primera nota, o sea, que ayude la crisis para ayudar a otros. Y la segunda nota introductoria es que no vamos a salir de la crisis si no vamos a la raíz. Entonces, en mi primera parte, les quiero proponer 5 temas raíces. O podemos llamarlo de otra manera, 5 nudos que hay que desatar. El Papa le tiene una devoción tremenda a la Virgen desata nudos. Recuerdo que usé esta imagen y una persona se me acercó y me dijo, terminemos rezándole a la Virgen. ¿Por qué? Porque la Virgen desata nudos. Entonces, vamos a entender esto si tratamos de ir a la raíz. Y esto va a ser parte del diálogo que ustedes van a tener con otras 2 personas. ¿Qué otras raíces o nudos ves tú que yo no he mencionado? Entonces, partamos con cuáles son los que yo sugiero como 5, entre otros, elementos clave. Tú vas a notar que hay cosas que faltan, las podemos conversar en el plenario. Primer elemento, buscando luz. Porque no se entiende lo que uno siente si no le pone nombre. Yo creo que tenemos un diagnóstico tardío. O sea, estamos en crisis y llegamos a la crisis, como Fernando bien lo dijo, desde enero hasta acá, con temas que vienen de hace décadas. Entonces, cuando uno llega tarde a un diagnóstico, corre el peligro de equivocar la solución.
ahí puse las dos grandes respuestas que hoy día se está dando. La primera es decir que no importa, la crisis va a pasar, la iglesia siempre prevalece. Hubo crisis en la década de los 20, hubo crisis en el siglo XVI cuando Ignacio comenzó la compañía, era una época particularmente crítica, hubo crisis en el medioevo, por lo tanto, el Espíritu Santo hará su trabajo, nosotros sigamos haciendo lo mismo. Y si el Espíritu Santo no hace lo mismo, la solución es más ortodoxia. O sea, cumplamos con la doctrina de la iglesia, moral, social, la doctrina más sistemática o dogmática, y así las cosas van a mejorar. El otro enfoque posible, que evidentemente en el parafraseo tú puedes ver que yo adscribo a él, es que es necesario mirar las raíces sistémicas de lo que nos está ocurriendo. O sea, hay temas culturales, intraeclesiales y culturales de cómo la iglesia se relaciona con el mundo que nos han llevado a lo que estamos haciendo. Que evidentemente es mucho más que solo temas de abuso. Hay modos de relacionar con el poder, con el dinero, en las relaciones interpersonales, en la manera en que nos organizamos que hay que mirar de nuevo. Y solo así iremos a la raíz. De lo contrario haremos maquillaje, cosméticos, soluciones que pueden durar algunos años, pero que no aseguran una purificación real. Entonces, en ese intento, en la letra B, les quiero invitar a que no seamos defensivos, sino proactivos en hablar de lo que uno ve de la crisis. El Papa Benedicto ya lo acertó muy bien el 2010. A mí me encantan estos 4 puntos porque son muy iluminadores. Crisis de abuso. ¿Qué ocurrió? Primero, no supimos seleccionar en la formación de presbíteros, de religiosos, de religiosas. Hubo un serio problema de ceguera. Pero luego, una vez que los tuvimos dentro de una casa de formación, algunas de estas personas, no le dimos la suficiente formación doctrinal, espiritual, comunitaria, intelectual y sobre todo espiritual. En este sentido, hay todo un tema, una temática sexual que evidentemente tiene que ver con la crisis de abusos. ¿Qué ocurre con un candidato que ingresa joven o no tan joven en largos años formativos que hacen que luego, cuando bajan los niveles de control externos, cuando nadie nos mira, se cometan los crímenes y los pecados graves que estamos sufriendo? Entonces, algo ha habido en la formación, pero también algo ha habido en la sociedad. ¿Te fijas? En las primeras 2 causas nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad, pero también ha habido una valoración y en Chile esto es muy claro. Piensen ustedes que Benedicto lo dice a Irlanda, un país muy católico. La sociedad favorece al clero y a otra figura de autoridad. Entonces te haces inimputable, te crees que nadie te controla y eso puede ser muy pernicioso para las relaciones si yo siento que nadie me pide resultados y mis conductas nadie las evalúa. Y la cuarta causa, y esto en Chile es particularmente fuerte, es que nos preocupamos demasiado por el buen nombre. Y por el buen nombre se taparon cosas. Y por el buen nombre encubrimos, y por el buen nombre no ayudamos a tiempo, y caímos en la clásica cura geográfica, que creíamos que las cosas se arreglaban trasladando a alguien a otro lugar físico, creyendo que en otro lugar no iba a hacer lo mismo que cometió en este lugar. Este ha sido un problema clásico de todas las instituciones en el mundo, pero muy dolorosa en el caso de una comunidad que está hecha para hacer el bien. Creer que todo se resuelve aislando un tiempo y luego reintegrando sin las debidas supervisiones en el reintegro, con una ingenuidad que tenemos que reconocer como un pecado grave. Sí, fuimos muy ingenuos y por eso, como dice al final, no aplicamos bien las normas que la propia Iglesia tenía sobre el tema del abuso sexual. 1917 hay normas, 1962 hay unas normas que recibían las autoridades en la Iglesia, 1983 con la renovación del Código de Derecho Canónico, las normas de Benedicto y antes del Papa Juan Pablo. O sea, estaba la normativa, pero no la aplicamos adecuadamente. O sea, no cumplimos con lo que habíamos acordado nosotros mismos.
Segundo elemento, una comunidad particularmente dividida. Puse ahí solo algunos personajes y uno puede ponerle nombre. El que abusó y muy dolorosamente el que fue abusado. Miembros de esta comunidad. El que fue abusado primero, en la primera línea, la centralidad está en las víctimas. No perdamos perspectiva. Si luego aparecen mencionadas otras personas, nunca se nos olvide que todos los esfuerzos nuestros tienen que ir apuntando a la necesaria reparación y sanación de la víctima y del victimario, porque el victimario también es bautizado y el victimario también necesita que hagamos lo posible por ponerle límites al daño que puede eventualmente cometer. Miembros que facilitaron, miembros que callaron o encubrieron, miembros que no quisieron ver. Yo creo que todavía vamos recién en la línea 2 o 3 de ahí. O sea, ¿quién supo y no dijo? Y en eso estamos rodeados en nuestras propias comunidades de negligencias culpables. Miembros que reclamaron, que dijeron aquí hay algo mal. De hecho, en la película Spotlight, que Fernando refería al comienzo, aparece gente que habló, que aislaron, que se enojaron y abandonaron la comunidad. Y los perdimos. Y ahí hay un dolor tremendo eclesial que todavía creo que tenemos que hacernos cargo. ¿Cuánta gente por esta crisis que habló a tiempo abandonaron la comunidad porque vieron que nadie hacía nada al respecto? Miembros que se instalaron en la rabia, en la tristeza o en el miedo a que esta iglesia no sea relevante. Creo que en el presente estamos viviendo mucho de eso, en el temor que seamos cada vez menos los domingos en misa, grupos de catequesis, acción social y todo grupo eclesial que organicemos, que seamos una comunidad mínima y mínima, reducida en incidencia en los grandes cambios que necesita el país. O sea, estamos viviendo algo de duelo de poder ayudar a que la sociedad chilena sea mejor. Evidentemente, si no tenemos buena fama, no nos van a convocar, no nos van a consultar, y ahí estamos viendo un duelo importante. Miembros de la iglesia cuestionados en su liderazgo. Soy consciente que a esta misma hora que estoy hablando está la reunión de nuestros obispos acá en la casa de los salesianos en Vicuña, en Locañas, y muchas voces de ellos que sacarán un comunicado el viernes como de costumbre, no las leemos, son cuestionadas. O sea, tenemos un liderazgo renunciado, por cierto, y esto se está alargando. Por eso la última línea que pongo en miembros desconcertados por el timing, porque te está haciendo un timing sorprendente para muchos. ¿Qué pasó? Que en mayo fueron a Roma, presentaron una renuncia en la gran mayoría, y todavía hay diócesis que se comenta, se especula que van a cambiar al pastor, o que por lo menos no ha sido confirmado. Entonces hay mucho desconcierto. ¿Hasta cuándo? La operación a goteo, y el goteo cansa. Entonces, ¿dónde te reconoces tú? A veces uno siente varias cosas. Tal vez uno fue el que supo algo, se enojó, reclamó, y al mismo tiempo hoy tiene temores, y al mismo tiempo tiene la sensación de irrelevancia. ¿Dónde estás tú ahí? Porque creo que uno tiene un rol en esta crisis. Vamos a volver a ello a través del tema de pérdida y duelo. Después, el Papa nos dijo una palabra muy fuerte que yo quisiera subtitular como identidad. Nos dijo que nosotros dejamos de ser proféticos y perdimos a Jesús como centro. En la carta que nos envió a todos los católicos de Chile, ahí puse los subtítulos de lo que señala. ¿Qué es dejar de ser profético? Es no promover a un Cristo con ternura. Porque cuando salen los titulares o sabemos dolorosamente de lo que ocurre, aparece una iglesia que daña. Entonces, ¿dónde está la contradicción con un Jesús que vino a hacer el bien, que vino a apoyar a los débiles en lugar de dañarlos? Una iglesia que no se alegra, sino que está instalada en la tristeza, que no es capaz de hacer fiesta.
sino que está a veces en algunos sectores nuestros, eclesiales, lleno de lucha intestina, de comentarios, de sospecha. O sea, no, nada de la alegría propia del Evangelio. Una iglesia que ya que hoy día estamos recordando al Padre Arrupe, que en esta bella historia nuestra tuvo y tiene señales de santidad. La iglesia de Teresita, de Alberto Hurtado, de personas que están en procesos de beatificación y canonización, y también la iglesia de mucha gente de a pie que ha hecho tanto bien que hoy día se nos olvida cuando solo nos instalamos en lo doloroso y en lo que no está bien hecho. El Papa nos dice, cuidado, miremos las señales de santidad que sí hay. Una iglesia que generaba grandes espacios de defensa de los pueblos, es la iglesia de la lucha por la dignidad del hombre, la iglesia que se atrevió a hacer voces de los sin voz. Entonces, ¿qué les pasó? Dice el Papa. ¿Dónde quedó la iglesia que defendía a los que nadie los defendía? ¿Y por qué no hicieron lo que debían hacer por los que eran abusados y por los abusadores? Y finalmente una iglesia muy consciente de sus límites y que está muy alerta de la soberbia. Porque en el fondo esto es lo que dice el Papa cuando señala que podemos suplantar al Señor. Esa es la clásica soberbia de creernos mejores que los demás, mejores que los que no tienen fe, mejores que los miembros de otras religiones que están presentes en el país, mejores que la sociedad civil. O sea, la pretensión de la autoridad moral. Eso nos señala que perdimos profetismo, porque el verdadero profeta es capaz de asumir su realidad y no pretende ser mejor que el otro, no se compara. En otras palabras, como lo decía el Evangelio del otro día, el fariseo, el domingo, el fariseo versus la mujercita que deposita todo lo que tiene. ¿Qué nos pasó? Eso es lo que nos pregunta el Papa. ¿Por qué perdimos el centro en Jesús? Cuarto elemento. ¿Cuánto narcisismo tenemos? Y el Papa habla en esta carta de el elitismo de la iglesia chilena, elitismo, o sea, grupos que no se hablan, que se descalifican, que se sospecha de lo que hace el otro, la mentalidad de isla. Yo no soy de tu grupo, tú eres de otro. Y por otro lado, una iglesia separada, con círculos muy cerrados, que en lugar de evangelizar, lo importante es sentirme distinto al otro. O sea, yo no tengo la misma chapita que tú. ¿De qué grupo eres tú? Ah, ignaciano. Ah, yo no soy ignaciano. Y no me gustan los ignacianos. Y así, dicho de nosotros hacia otro grupo, ¿cuánta de sospecha tenemos entre nosotros? Y eso nos puede hacer creernos que somos mesías, creernos que somos de un grupo especial, o favorecer a los miembros del clero como si fueran más cristianos que otros. Por eso uno tiene que tenerle una cierta repulsa cuando alguien te dice rece por mí porque usted está más cerca de Dios. Porque todos estamos cerca de Dios por el bautismo. Entonces el Papa nos dice, volvamos a lo esencial, que aparece en la final de esta frase. Si todos tenemos conciencia de recibir un sacramento que nos hace hermanos, el sacramento del orden solo agrega la condición del servicio, pero no te hace ontológicamente superior a nadie. Entonces, cuando alguien se sintió especial, no abusando de un menor de edad, no abusando necesariamente del poder, sin embargo se puso en una escala de creer que los demás son menos. Y eso es profundamente antievangélico. Aquí estamos hablando de cosas más esenciales, radicales, no solamente de la manifestación externa de un delito, sino de la mentalidad que está detrás del delito. Y quinto y último, solo por graficarte más bien gruesos, el tema de una fe no integral. Yo cuando me reúno con grupos de iglesia siempre les pregunto esto último. Oye, ¿usted les pasó por fuera o hicieron entrar a la casa la enseñanza del Papa Francisco? ¿Cómo evangelizar en el mundo de hoy con alegría? Es que no la he leído, se nota, no solamente no la hemos leído, sino no la aplicamos. ¿O qué pasa con la familia? Usted aquí en CBX y en la pastoral familiar, por supuesto, le estoy predicando los del coro aquí hablando hoy día. O sea, sé que ustedes se han preocupado de esto, de
sobre todo estudiar los criterios morales, los criterios de vida familiar contenido en la enseñanza del Papa tan reciente, o sobre el cuidado del medio ambiente, la calidad de la ecología humana, de Laudato Si. Entonces, en esta crisis, el problema que tenemos en Chile, a mi juicio, es que nos hemos centrado en tantos problemas que tenemos que estamos perdiendo valiosas oportunidades que están en el magisterio actual, sobre todo el magisterio social. Y anteponemos cosas que son importantes a lo central, al vínculo con el Señor, a una pedagogía del misterio. Imagínense dónde estamos hoy día reunidos, en un colegio. ¿Qué esperan y qué necesitan los chiquillos adolescentes de nosotros los que somos adultos? Que le enseñamos a cómo encontrarse con el Señor en la vida de hoy. Siendo importante la moral, la enseñanza cognitiva, piensen ustedes en los procesos de catequesis, que a veces tenemos muy centrada en aprender cosas de memoria o centrada en la experiencia litúrgica, siendo tan rico, se nos pierde la perspectiva de los ejercicios espirituales para nosotros, o todo modo de acceso al diálogo personal, insustituible con el Señor. ¿Para qué sirve una iglesia si no es para ayudar a que conozca más al Señor? Entonces a veces nos perdemos lo importante, pero a veces no sustancial de lo que verdaderamente cuenta. Ustedes lo van a hablar en el trío en un momento. Yo les quiero proponer una evaluación de tu proceso actual de la crisis. Hace un tiempo me encontré con un obispo y yo le pregunté, ¿cómo está usted? Estoy con dolores de iglesia, me dijo. Y yo le encontré tanto sentido que me dije, yo también, eso es lo que me pasa, tengo un dolor de iglesia. Vamos a pedirle la ayuda a la psicología y a la espiritualidad para entender qué significa dolor y duelo que es consecuente al dolor. Primero, es algo que yo valoro. ¿Qué se nos está perdiendo? Y te lo pregunto a ti. ¿Qué estamos perdiendo hoy día que nos provoca profundo dolor? ¿Qué rasgo de esta crisis? ¿Será que mi iglesia es cada vez más pequeña? ¿Estoy viviendo el duelo de un amigo mío que yo conocía, que fue sancionado? Alguien que yo admiraba, que si bien personalmente yo no conocía, pero era un emblema de una temática nacional importante, y al verlo caído, siento un dolor porque se nos pierden los referentes. ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué se te está perdiendo y qué se me está perdiendo a mí en esta crisis? Por eso nos causa dolor, porque si no importara o fuera de segunda relevancia, no nos dolería. Y en segundo lugar, te invito a vivir bien el duelo. Entonces voy a presentar las clásicas 5 etapas del duelo. Y te quiero invitar a que tú focalices cuál es la tuya hoy. Hoy en noviembre del 2018, ¿dónde está tu sentimiento ante este duelo? Entonces, es natural, todos lo vivimos. Piensen ustedes, los procesos de desarrollo evolutivo nuestro tienen duelo. Ya no soy tan joven como antes, mi familia no es la que fue, mi sociedad ha ido cambiando, el Chile que soñamos en los 80 y 90 no es el que es hoy en día. Estamos rodeados de duelo. Yo te quiero invitar a reflexionar sobre tu duelo eclesial actual. Como dice esta imagen, mirando a la Virgen que acompaña el duelo de Jesús, solo podremos hacerlo bien si hacemos un proceso interno, si nos miramos y si tomamos conciencia de qué me está ocurriendo a mí, porque el dolor lleva a un natural duelo. Primera posibilidad, etapa 1, y te invito a preguntarte si tú la estás viviendo, es la etapa de la negación. Por ejemplo, cuando uno minimiza la crisis y dice, bueno, en otras instancias sociales chilenas hay más abuso. Esta frase la he escuchado mucho en ambientes eclesiales. Entre los profesores hay más abuso. Estadísticamente, cierta la afirmación, pero no menos peligrosa de minimizar el daño que hemos causado como iglesia. O las experiencias de shock, es creer que esto no nos puede estar ocurriendo. ¿Qué información errónea hay acá? ¿No estarán exagerando? ¿No será que solo se inflan los números? Entonces, esta sensación muchas veces tiene el rasgo de paralización. Un ejemplo de ello es cuando uno dice, nunca más participo. Porque estoy paralizado, porque no les creo, porque creo que esto
tiene que aclararse primero antes de volver a participar activamente. Entonces uno tiene la sensación de tratar de entender de a poco con la cabeza, pero lo afectivo es mucho más largo. O sea, no puede ser que la misma iglesia donde yo hice vida juvenil, donde en el caso de ustedes se casaron, donde ustedes participaron en grupos de acción social, la misma iglesia sea la que hoy día estoy viendo. Uno tiene una experiencia de sensación de que algo está erróneo acá. La segunda etapa es la de la rabia, y te vuelvo a preguntar si tú la estás viviendo. Por cierto, esto no es lineal. Uno a veces entra en la etapa 2, entra con rabia. ¿Por qué a nosotros? Cuando nosotros nos sentíamos, Fernando aludió a propósito de la crisis de Boston, este es un problema de gringos, un problema de gringos, de irlandeses, de alemanes y de australianos, pero no de Chile. Y hoy en día ustedes saben que estamos en la lista de los top 5 a nivel mundial. Y duele porque causa rabia. ¿Qué les pasó que fueron tan ciegos? Entonces uno se pregunta, ¿qué parte tuve yo y me da rabia porque fui negligente? O sobre todo empieza a sacar el dedo y apunta a un tercero. ¿Por qué no se dieron cuenta? Y buscamos chivo expiatorio, que es tan humano eso. ¿A quién le echo la culpa? ¿A quién le echo culpa? Sin mirar la participación de cada uno de nosotros, que será proporcional al rango de incidencia que tuvimos en la crisis. Pero ¿a quién le echamos la culpa? Que esto tiene mucho rasgo agresivo también de la impotencia. Porque cuando uno se siente paralizado y le da profunda rabia, uno nota que ha perdido mucho. Nunca más esta iglesia volverá a ser la misma. Uno de ustedes hace un rato me preguntó, ¿cuántos años? Yo le dije, ¿cuántos años? Pueden ser 2 generaciones tal vez. Y eso provoca mucha impotencia. 2 generaciones son 30 años. ¿Cuándo volveremos a ser una iglesia que es buena noticia para la sociedad civil? O para los que no tienen el regalo de la fe, pero que hemos tenido diálogos muy fecundos en estos últimos 30 o 40 años. Eso provoca mucha rabia. ¿Por qué ustedes, jerarquía, los que supieron, no hicieron nada? Porque hoy día nos tiene de rodillas en muchos sentidos. Necesitamos, por lo tanto, y ojalá hoy día lo hagamos, pero como dice el futbolista, con respeto. Con respeto, muy importante. Aunque van al borde de la eliminación de la Copa Sudamericana, pero existen también. Vamos a citarlo hoy día. Expresemos la rabia. Y en esta etapa, a Dios también lo incluimos. Esta crisis tiene componentes profundamente espirituales. Señor, ¿qué hiciste con esta iglesia? ¿Por qué no nos mandaste otras personas que estuvieran a cargo? ¿Por qué no nos dimos cuenta antes? ¿Por qué nos demoramos del 2002, que estalló Boston, al 2018, 16 años, en calar la hondura de la crisis? Si teníamos señales, esto causa mucha rabia, no solamente entre nosotros, sino con la cabeza de la iglesia, que es el Señor. En ocasiones uno se autocastiga. Si yo hubiera dicho, si yo hubiera hablado sobre unas cosas sospechosas, si yo hubiera realmente tenido el valor para presentar una denuncia formal, a veces hay rabia contra uno mismo. Piensen ustedes, los que llevamos años participando, habían señales, pero uno se autoculpa por haber sido ciego o ingenuo. Porque con la mirada hoy día de adultos tal vez nos damos cuenta que como adolescentes o jóvenes pudimos haber dicho algo, pero no nos atrevimos, teníamos miedo o sentimos el miedo a las represalias. Y rabia finalmente porque la iglesia que soñamos, usando la imagen del cardenal Silva en palabras escritas por el padre Esteban Gomucio, la iglesia que yo sueño no es la misma que yo amo, porque también se me cayeron proyectos de comunidades dinámicas, proyectos de incidencia en favor de los pobres, porque cuando nadie nos cree, se vienen abajo proyectos. Te lo pregunto, ¿te está ocurriendo eso a ti? Que sientes que hay menos fuerza y eso te provoca mucha indignación con un tercero, contigo mismo o con el mismo Señor. Tercera etapa, bien especial el ser humano porque uno negocia.
Estoy citando, por cierto, a la teoría de Kubler-Ross, la psicóloga famosa que en la década de los 50, comienzo de los 60, hizo una caracterización de las etapas del duelo. Y esta es muy característica del ser humano. Uno ofrece algo para superar la incomodidad del dolor. Y en este caso, los que somos creyentes a Dios, uno le dice, Señor, si nos sacas de este embrollo, yo prometo portarme bien. Y ahí puse algunos ejemplos. Voy a ir a misa, voy a venir más a reuniones de CBX, voy a ser más activo, voy a usar menos chivas para no venir a reuniones, voy a ir por fin al apostolado que he prometido tantas veces, voy a aportar más al 1%, y un largo etcétera, que surge de la impotencia que tiene el ser humano de ver que algo se está perdiendo, algo está muriendo, y uno negocia. Y es interesante eso, como dice la primera parte. Sí, estoy en crisis, eso ya es un triunfo. Es mejor que estar en shock y es más sano que estar instalado en la rabia, porque uno aprende a decir, esto que me está ocurriendo es real. Pero quiero hacer algo. Y en el hacer algo uno negocia. Y la negociación con Dios es muy típica, porque representa que uno se da cuenta que hay algo limitado acá. O sea, estamos contactándonos con la impotencia de las carencias que teníamos y que ahora nos atrevemos a ver. Y por lo tanto uno dice, ya que la vida es finita y no tenemos tiempo eterno, hoy quiero hacer algo. Y hoy negocio con la comunidad. Y por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy es una forma de negociación cuando uno habla de posibles salidas, soluciones. Uno sabe que no es mágico, que inmediatamente no voy a salir del duelo y del dolor. Y sin embargo ya es una etapa bastante más integrada porque damos pasos por lo menos a atrevernos a mirar la crisis y tratar de buscar alguna salida. El pero nuestro, sí, pero soy capaz de hacer algo, de hecho es un reconocimiento de esta es mi realidad. Decir hoy día que pertenezco a una iglesia llagada, una iglesia en crisis, cuando otros grupos no se atreven a usar la palabra crisis, parecen futbolistas argentinos, que siempre eliminan la palabra crisis. Véanlo ustedes saliendo a la cancha acá en Chile y nunca te usan esa palabra. No, esa es la palabra innombrable. No, si nosotros nos atrevemos a decir estoy en crisis, ya estoy en una etapa de buscar una salida distinta. La cuarta etapa es la etapa de la tristeza. Tal vez algunos de nosotros la estamos viviendo bien a concho en el presente. En la etapa del desánimo, de no querer nada. En la etapa del peligro del abandono pleno o definitivo. En unos años más haremos estadística, pero la experiencia en otros países es que hay gente que se borra de las listas de las actas bautismales en diócesis. Hay gente que formalmente dice yo no adscribo nunca más a este grupo y lo manifiesto verbalmente o mando una carta. Es la etapa de la desolación. Uno puede a veces en esto seguir participando, seguir viniendo a la Eucaristía, integrándome con otros y sin embargo una pena instalada por dentro, como dice San Ignacio, es el enemigo de la vida espiritual, la desolación. Desolación que tiene rostros como la tristeza, pero esta es bien dolorosa también, porque se llama angustia. Es esa sensación de cuándo va a venir algo nuevo, malo. Como Fernando lo aludió en su presentación. ¿Qué malas noticias pueden venir todavía? Eso se llama angustia. Y por lo tanto, me doy cuenta de que hay cosas que no van a volver a ser como antes. El prestigio de la iglesia, el rol social que ha tenido su presencia, el rol de incidencia con otros, como dicen los documentos de la iglesia, hombres y mujeres de buena voluntad, que teníamos diálogo fecundo, pero que hoy día no nos convocan. Un ejemplo de ello es lo que contó Fernando, mi rol en la Comisión Nacional de Prevención del Abuso. Fue formada el año 2011. Cuando se constituyó, uno de los objetivos era entrar en diálogos con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en defensa de los niños. Yo les quiero contar con honestidad que no ha sido posible esto, porque no nos ven organizaciones no gubernamentales o del Estado como un ente, una organización realmente comprometida en la prevención del daño y de la preocupación real por la infancia.
O también uno hace duelo con tristeza de que he perdido la alegría de ser católico o de pertenecer a esta comunidad. Entonces es la etapa triste. ¿Estás viviendo eso que es distinta a la rabia, que es distinta a negociar y que sobre todo es distinta al shock o la parálisis? Y la etapa última es la etapa que no es feliz, pero sí acepta la crisis y acepta que algo se está muriendo, acepta el duelo, porque en esta etapa uno ya ha ido haciendo un camino de vivir la ansiedad y la tristeza y la rabia y se pregunta, ¿qué puedo hacer para que algo nazca distinto en mí y en la comunidad? Esta es la etapa de mirar una luz al fondo del túnel. O sea, no logro un cambio pleno para tenerme plenamente feliz, pero sí soy capaz por lo menos de articularme con otros, estableciendo pequeños generación de proyectos, de cambios, de alteraciones al nivel que yo me muevo para hacerme sentir menos impotente y más capaz de caminar libre por esta comunidad. Y te lo pregunto a ti, ¿estás viviendo alguna forma de movilización, de gestos que representan que tú estás aceptando la crisis? Presenté entonces un pantallazo de 5 posibles etapas. Y termino con esta cita de Paulo Freire que me encanta, la encuentro muy reveladora. Él distingue entre esperar y esperanzar, que alude a esta quinta etapa. Dice Paulo Freire, es mejor tener esperanza, pero esto alude al verbo esperanzar, porque hay gente que cree que tener esperanza es esperar. Esperanza es levantarme, ir detrás de algo, construir, nunca desistir. Esperanza en el fondo, como decimos en Chile, es ponerme las pilas. No es esperar que alguien lo haga por mí, sino unirme a otros para hacer de otro modo. Muy atinado, dicho por una persona que no pertenece a nuestra comunidad, que alude a procesos grupales. ¿Te fijas? La manera de salir adelante es iniciar un diálogo con otros que lleve a la acción, no a la parálisis. Esa es la manera de, podríamos decir en términos cristianos, esperanza activa. Vamos al trío. Yo les quiero proponer que dialoguen. Esto me lo voy a saltar. Primero vamos a hacer un ejercicio personal. Tú vas a poner música de fondo, por favor. Y yo te quiero hacer un ejercicio de 3 minutos. Solo 3 minutos. Mira estas palabras y pregúntate cuáles de estos adjetivos te reflejan cómo estás viviendo tú la crisis actual. Y al final dice otro. Probablemente tienes varios de estos sentimientos. Regalémonos 3 minutos y ponle nombre a lo que te está pasando a ti hoy. ¿Me estás escuchando? ¿Te estás escuchando? ¿Cuál de esos?